En la única radio 94.5. Ecuador a las 7, en el debate de las políticas públicas y los problemas nacionales. Ecuador a las 7. En Ecuador a las 7, el personaje. Nos acompaña ya en línea directa nuestra siguiente invitada, Marisol Andrade, directora del SRI. Con ella dialogaremos sobre la nueva ley tributaria y sus efectos en el sistema económico y financiero del país. En Ecuador a las 7, el invitado. Son las 8 de la mañana en punto, amigos. Esto es Ecuador a las 7. Estamos en línea directa con la economista Marisol Andrade. Ella es la directora del Servicio de Rentas Internas, entidad encargada del tema tributario en nuestro país, que hoy más que antes es importantísimo tener claras las nuevas reglas del juego que entraron en vigencia por el Ministerio de la Ley en esta reforma tributaria que propuso el Ejecutivo. Hay algunos cambios, hay algunas variaciones, por citar dos, al menos es el incremento del impuesto a la renta para personas que tienen un ingreso bruto superior a los $2,000 al mes, y también hay contribuciones especiales que se grava a personas naturales y empresas de acuerdo al nivel de su patrimonio. En el caso de las personas de $1 millón, en el caso de las empresas de $5 millones en adelante. Economista Andrade, bienvenida a Ecuador a las 7, le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, Freddy, buenos días con todos quienes nos escuchan. Siempre un gusto poder compartir estos espacios para poder informar a la ciudadanía. Como usted bien dice, pues está vigente la ley para el desarrollo económico y con ello algunos de los cambios derivados de aquello. Unos, como usted mencionaba, respecto al cambio en la fórmula de cálculo para el impuesto a la renta de las personas naturales, las contribuciones temporales para las sociedades y las personas naturales con un patrimonio superior, en el caso de las sociedades 5 millones, en el caso de las personas naturales 1 millón, si es sociedad conyugal 2 millones. A ello se suma, por ejemplo, las tarifas de 0% de IVA a todo lo que tiene que ver con los bienes de la higiene femenina, el tema de los pañales, el tema de tarifa 0% de IVA al alcohol, al gel, con una concentración mayor al 70%, el tema de los oxímetros, de las mascarillas, por poner ejemplos rápidos de algunos de los cambios que se derivan de esta ley y que lo que le corresponde, pues por supuesto, al Servicio de Rentas Internas, como usted claramente lo decía al inicio, es implementar esta ley. Y para implementar la ley de desarrollo económico, pues justamente la Administración Tributaria viene trabajando en resoluciones circulares que son necesarias justamente para poder implementar, para que la ciudadanía tenga claridad en la aplicación de la ley. También en desarrollos tecnológicos hay formularios que deben ser acoplados, que deben ser realizados los cambios, y eso requiere un desarrollo tecnológico por parte de la administración. También algunos otros procedimientos que deben ser ajustados, como por ejemplo para el tema de facilidades de pago. Es decir, todo lo que está conllevando esta ley para el desarrollo económico, pues tiene que ser traducido efectivamente ya en la operatividad, y aquello es en lo que estamos trabajando. La semana anterior, Freddy, emitimos una circular y 3 resoluciones que derivan justamente de esta ley, y en los próximos días se seguirán emitiendo resoluciones para la aplicación. ¿Por qué en los próximos días? Y unas ya fueron emitidas el 1 de diciembre, justamente porque entró a regir justamente desde el día miércoles 1 de diciembre, y con ello pues fue necesario esa circular, como le decía, las resoluciones para la aplicación de aquellos impuestos que son de carácter mensual, como el IVA, el ICE y lo que corresponde a renta y a contribuciones, pues en las próximas semanas serán emitidos porque empieza a regir para el ejercicio 2022. ¿Qué dicen estas resoluciones, economista Andrade, y estas 3 resoluciones y esta circular? Básicamente lo que comprende esta circular y estas resoluciones son las líneas generales. En el caso de la circular, son las líneas generales para la aplicación de esta ley que está vigente actualmente. Es decir, en el caso de lo que mencionaba, el caso de IVA, de ICE, ¿cuándo empieza a regir?
y está vigente desde el 1 de diciembre. ¿Qué pasa en el caso de renta, por ejemplo? Renta aplica para el siguiente ejercicio fiscal, que va a ser declarado, por supuesto, en marzo para las personas naturales del 2023 y sociedades de abril del 2023, pero recordemos que aquellas personas que, por ejemplo, están en relación de dependencia, ya en el 2022 empieza a realizarse las retenciones con este nuevo esquema, con este cambio retenciones en la mensuales, vale decir, ¿no? Así es, Freddy. Esas retenciones son mensuales y el empleador pues debe hacer el cálculo con esta nueva fórmula y con ello pues realizar las retenciones. Hablemos también de eso, economista Andrade, si me permite. El tiempo se perfila muy corto para un montón de temas que los ciudadanos seguramente estarán atentos a que se esclarezcan de su voz, de la directora del SRI precisamente. Se habla de empezar o mejor dicho, la base del incremento del impuesto a la renta es ahora $2,000 de ingresos brutos. Esto quiere decir que no necesariamente es la persona que gana de 2,000 para arriba, puede ser inclusive una persona que gane 1,700, 1,800, porque a eso hay que sumarle el 13º, el 14º y los fondos de reserva, que puede o no el ciudadano pedir la devolución mensual, pero son parte de los ingresos. Entonces a eso se lo llama ingreso bruto, economista Andrade. Freddy, aquí me permite hacer una precisión. Sobre la base para el cálculo corresponde al ingreso gravable, es decir, aquel ingreso que, de acuerdo a la norma, está efectivamente gravado con el impuesto a la renta. Y hay que hacer una diferenciación. Lo que cambia justamente es esa fórmula de cálculo. Usted recuerda antes en el sistema actual, el que estaba vigente para este ejercicio económico, era el ingreso gravable menos los gastos personales, los gastos deducibles, y a eso llegábamos a una base imponible y con ello aplicábamos la tarifa que estaba establecida en la tabla. Ahora, con el sistema nuevo que empieza ya está vigente, pues para el siguiente ejercicio fiscal, del ingreso gravable, esa es la base imponible. Se multiplica o se calcula con la tarifa de la tabla establecida, nos da el valor del impuesto causado y ahí se resta la deducción por esos gastos personales, que será el 10% o el 20% dependiendo el valor y la relación que se hace con las canastas básicas. Por ello hay la diferencia justamente de que empieza a sentirse o empieza a regir ese valor mayor de impuesto a la renta a pagar en aquellos contribuyentes que tienen sus ingresos mensuales superiores a los $2,000. Pero haciendo justamente el cálculo de todos los niveles, establecemos que más del 90% de la recaudación que se espera de esta ley que está vigente respecto a impuesto a la renta lo pagarán quienes tienen ingresos superiores a los $2,500. Efectivamente, ahí es donde se va a concentrar el fuerte de la recaudación derivada de este cambio en la fórmula de cálculo. ¿Se tiene que presentar gastos personales? Sí se tienen que presentar. Lo que ahora funcionará pues es una nueva fórmula de cálculo establecido como una deducción luego de calcular el impuesto a la renta causado de los contribuyentes. Claro, el incremento del impuesto a la renta va en dos vías. Primero, porque se aumenta el porcentaje a aquellas personas que ganan de 2,000 para arriba, y también se limita, si se le puede llamar de esa manera, el desglose de gastos personales, que ya no funciona de esa manera, sino más bien como un crédito tributario de acuerdo en el rango de tributación que usted tiene. ¿Lo puede aclarar esto, economista Andrade? Sí, Freddy. Básicamente lo que se busca con esta nueva fórmula de cálculo, primero es que está alineado justamente al principio de progresividad, porque haciendo un ejercicio con la tabla anterior, con la que estuvo vigente hasta este ejercicio fiscal, vemos que quienes más se beneficiaban de la deducción de los gastos personales son aquellas personas que mayor capacidad de consumo tenían. Había un mayor uso de los gastos personales en los, por ejemplo, ingresos superiores a los $5,000 para arriba, y con ello pues no existía progresividad. Justamente lo que usted menciona, pues esta nueva fórmula de cálculo establece una nueva forma de establecer el uso de los gastos personales ya a través de un crédito tributario, luego de haber calculado el impuesto a la renta causado, y con ello pues que exista la progresividad en la tabla. Así es como está establecido, y nosotros como Servicio de Rentas Internas lo que estamos haciendo es, por ejemplo, ajustando nuestros formularios para que los ciudadanos puedan realizar sus declaraciones sin ningún contratiempo.
Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Estamos conversando con Marisol Andrade. Ella es directora del Servicio de Rentas Internas, institución encargada de ejecutar esta reforma tributaria que ya rige en el país, pero que la mayoría de efectos empezarán a aplicarse con el año fiscal, es decir, desde enero del próximo año. Ahora, podemos hacer un ejercicio para que se orienten mejor los amigos que ahora mismo nos escuchan respecto de cuánto más le va a tocar pagar a una persona que tiene un sueldo de $2,000, que es la base del incremento del impuesto a la renta. ¿Cuánto paga actualmente una persona que gana $2,000 al mes? ¿Y cuánto le tocará pagar a esa misma persona con la reforma tributaria, economista Andrade? Básicamente, Freddy, con el sistema actual, esa persona que gana $2,000, pues tendría una variación menor respecto a lo que deberá pagar del ejercicio 2022 a liquidar en el 2023. A mano tengo, por ejemplo, un ejercicio de qué sucede con una persona que tiene un ingreso de $2,500. Perfecto, vamos con 2,500. Ya, esa persona que tiene un ingreso de $2,500 mensuales, en el sistema actual, el impuesto a la renta causado anual es de $125. Esto es mensual, estamos hablando, ¿eh? Ahora, con el sistema nuevo, pues deberá generará un impuesto causado de alrededor de $820. Es decir, pues será un impacto mensual de alrededor de $57 que le serán retenidos si tiene pues efectivamente relación de dependencia, y con ello irá cancelando los valores y así sucesivamente. $57 mensuales adicionales, economista, a estos 125 que ya le descuentan con, digamos, el régimen actual. Así es, Freddy. Yo quisiera darle una cifra no de menor importancia, justamente cuando revisamos cifras y vemos que, por ejemplo, en el año 2019, 3.3 millones de contribuyentes de personas naturales presentaron su declaración de impuesto a la renta, de los cuales, de esos 3.3 millones, apenas 470,000 causaron impuesto a la renta. Es decir, de esos 3.3 millones en el 2019 de contribuyentes, solo el 14% de los declarantes causaron impuesto a la renta. Y vemos con esa estadística efectivamente que hay una distorsión en la liquidación del impuesto, y pues regreso a lo que había comentado, el 90% de la recaudación que se espera de esta nueva fórmula de cálculo justamente estará en aquellos contribuyentes que ganen más de $2,500. Recordemos que en el último nivel de la tabla pues también hay una variación que establece que aquellos que tienen más de $100,000 de ingresos pues ya no sea el 35%, sino ahora sea el 37% para darle mayor progresividad en el cálculo correspondiente. Claro, solamente una puntualización. Usted dice 3,3 millones de ecuatorianos declararon impuesto a la renta, pero realmente 470,000 pagaron. Pero eso está básicamente relacionado a la base de tributación. El grueso de la población ecuatoriana tiene ingresos mensuales por debajo de los $2,000. No, Freddy, mire, recordemos que tenemos esos 3.3 millones de contribuyentes que declararon, que presentaron su declaración, efectivamente es porque pasaron la base desgravada, porque tienen un mayor nivel de ingresos, y para ello, pues efectivamente, yo le hacía una reflexión al inicio y le decía, cuando desagregamos, y es interesante ese ejercicio que lo hacíamos, desagregando la tabla del sistema hasta el ejercicio 2021, veíamos que en donde más se beneficiaban con el uso de los gastos personales es efectivamente en los rangos más altos, porque tienen una mayor capacidad de consumo. Y una mayor cultura tributaria también, vale decir. No necesariamente, Freddy. Yo la verdad no quisiera referirme a aquello. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que tienen ingresos de $1,000 y tienen sus obligaciones al día, y así también en el mismo rango hay contribuyentes que no han pagado un solo centavo o no hacen sus declaraciones, como también en el otro sector. Realmente en todos los niveles, en todos los niveles de ingresos, pues existe aquellos contribuyentes que cumplen con sus obligaciones y aquellos que no cumplen. Efectivamente, pues más bien es un tema de progresividad, de la suficiencia recaudatoria. Creo que todos estos cambios justamente pues en el transcurso del tiempo se irán efectivizando, y repito, desde el lado de la administración tributaria es un trabajo fuerte que nos corresponde efectivamente para poder implementar toda esta ley de desarrollo económico, y que estamos comprometidos para hacerlo aquello. Economista Andrade, como
feedback de esta entrevista, amigos oyentes, me piden que se aclare este ejercicio que hizo usted con los $2,500 con la tributación actual y con la tributación que deberán hacer con la vigencia de la reforma tributaria. Corríjame si yo entendí mal. Con una persona con un ingreso mensual de $2,500, actualmente paga $125 por mes para acumular el pago anual. Con la vigencia de esta reforma tributaria, a estos $125 mensuales que le retiene su patrono, deberán retenerle $57 adicionales para completar el valor mensual con el incremento que corresponde. Sí, Fred. Básicamente, el impuesto causado de esa persona con un ingreso de 2.500 con el sistema actual, vigente hasta el 2020, para el ejercicio 2021, el impuesto causado anual de esa persona es de $125 aproximadamente. ¿Mensuales? Sí, no, anual, $125 anuales. En el año. Ajá. Así es. Una persona que gana $2,500. En el sistema nuevo, derivado de la Ley de Desarrollo Económico, esa persona, si no aplicase esa cuota, esa deducción, su impuesto sería de $1,320. Pero como la ley le dice, usted puede deducirse luego del impuesto causado, puede deducirse ese valor relacionado con los gastos personales, pues el valor causado, el impuesto causado anual sería de $819. Como usted mencionaba, pues serían $57 aproximadamente mensuales en sus retenciones, que se vería reflejado con el cambio. De acuerdo, estamos dialogando con la economista Marisol Andrade, directora del SRI. Analizamos el contenido de la reforma tributaria que ya rige en el país. Hablemos ahora, si me permite, de la deducción de los gastos personales que es cambiada por el crédito tributario. ¿Cómo debe hacer el ciudadano ahora para declarar sus impuestos? Si antes lo hacía en función de las facturas que recopilaba y aquellas que ya están cruzadas automáticamente en el sistema, y podía aspirar hasta el 100% del 50%, si yo no estoy mal, de lo que le corresponde tributar, que podía deducir de gastos personales. Eso no va más a partir del año fiscal 2022 y se genera una suerte de crédito tributario con rangos del 10% y del 20% de acuerdo con el nivel de tributación. Efectivamente, Freddy, lo que sucede con esta ley que está actualmente en vigencia es que se elimina la deducción de los gastos personales, pero en su lugar las personas naturales gozarán de una rebaja del impuesto a la renta causado por sus gastos personales. Es decir, debo seguir exigiendo mi factura, debo seguir guardando, deberé seguir presentando mi anexo de gastos personales. En eso es lo que estamos trabajando actualmente la administración, cuál va a ser el formato, ajustando el formulario, pero el empleador, por supuesto, deberé presentar esos gastos, deberé proyectarlos y conforme a aquello, el empleador realizará el cálculo bajo esta nueva forma y con ello aplicará el valor de la retención mensual. Usted decía efectivamente de una manera correcta cuáles son los límites aplicables. Se habla del 10% a aplicar entre el menor valor, entre el monto de los gastos personales o de las 7 canastas familiares básicas. En ese caso, pues sucede cuando el contribuyente tiene una renta bruta mayor a 2.13 veces la fracción básica desgravada. Y aplico el 20% cuando el contribuyente tiene una renta bruta igual o menor a 2.13 veces la fracción básica desgravada. Como ven, ahí también pues existe otro componente de progresividad. Aquellos que tienen una renta mayor al 2.3 de la fracción básica aplican el 10%. En el caso de los contribuyentes que tienen una renta bruta igual o menor a esos 2.3, el límite a aplicar es del 20%. Efectivamente, nuevamente se habla del enfoque de la progresividad y hacia allá está enfocado justamente esta nueva fórmula de cálculo. Repito que ahora los contribuyentes las personas naturales gozan de una rebaja del impuesto a la renta causado por sus gastos personales. Entonces, en ningún momento es que ya no voy a hacer uso de mis gastos, ya no debo exigir factura. Por supuesto que no, tengo que seguir exigiendo, tengo que tener mis gastos personales en orden, porque sobre ese valor de los gastos se hará efectivamente la comparación con las 7 canastas y se aplicará el valor para ya la rebaja luego del impuesto a la renta causada. Se puede decir en otras palabras que quien menos gana, obviamente,
sobre el piso de los $2,000, tiene la posibilidad de una rebaja de impuestos mayor que quien más gana sobre los $2,000, que tiene una rebaja al impuesto menor en este caso. Freddy, aplica para toda la tabla desde la fracción desgravada, por supuesto. Si es que yo tengo ingresos menores de la fracción desgravada, no voy a hacer el cálculo del impuesto a la renta causada porque no genero, pero en el caso de todas las personas que dentro de la tabla generan un impuesto a la renta causado, es lo que usted menciona. Aquellas personas que tienen menores ingresos, pues pueden deducirse, pueden restarse, pueden acceder a esa rebaja del impuesto a la renta causado en mayor proporción que aquellas personas que tienen mayores ingresos. Es otro componente de progresividad, efectivamente, diferenciar en qué casos del 10% y en qué casos del 20%. Uh-huh. Ahora, esto se dice va a afectar a unas 270,000 personas, 270,000 ecuatorianos que estarían en este rango de mayor tributación, si se quiere, y cuánto es lo que por esa vía pretende recaudar el gobierno, economista Andrade. Sí, según el análisis y las proyecciones realizadas, pues son alrededor de 273,700 contribuyentes a los cuales aplica esta reforma, a los cuales aplica este cambio, de lo cual se tiene establecido que con el cambio en la tabla y el cambio en los gastos personales, pues el impacto sea alrededor de $460 millones en un ejercicio fiscal, de los cuales, repito y decía hace unos minutos, el 90% de esos 460 millones será proveniente de los contribuyentes que tienen un ingreso superior a los $2,500 y se concentra fuertemente en de 5,000 para arriba. Esto quiere decir que más o menos en promedio, estoy haciendo un promedio que no es real obviamente, pero eso nos da una noción, cada ecuatoriano, cada uno de estos 273,700 debería entregar una contribución al Estado vía impuestos de 1,680 para llegar a estos $460 millones. Sabemos que muy pocas personas pagan gran cantidad de dinero por sus ingresos y un número mayor paga menor cantidad de impuestos, pero en promedio sale como $1,680 por cada uno de estos 273,000 ecuatorianos para llegar a estos 460 millones que pretende el gobierno recaudar en impuesto a la renta, economista. Y bueno, haciendo un promedio bastante simple y general, Freddy, como usted mencionaba, porque como yo daba el ejemplo hace unos minutos, estamos hablando de 57 mensuales, estamos hablando de más de $600, $700 al año, y que difiere de esos 1,600, 1,800 que usted sacaba como promedio, pero efectivamente, pues, esos 460 millones, lo que debemos tener en mente es que está enfocado y está parametrizado para que sean las personas que primero tienen ingresos, tienen trabajo, segundo tienen unos ingresos superiores a los $2,500, tengan una mayor contribución y que sea más progresiva la tabla y la fórmula de cálculo. Creo que esto todos sabemos que son tan necesarios los recursos para el presupuesto general, y Freddy, el día de hoy vamos a oficializar, vamos a enviar ya el boletín de prensa y además publicar en nuestra página web, y creo que sería importante en estos pocos minutos poder compartir con la ciudadanía que efectivamente la recaudación de enero a noviembre de los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas alcanzó la cifra de 12,727 millones, una cifra no menor, una cifra muy importante. Esa cifra de los 12,727 millones en enero, noviembre, refleja un crecimiento del 13% en igual, si lo comparamos con igual periodo del 2020, en donde se recaudaron 11,300 millones. Solo en noviembre, Freddy, solo en este mes de noviembre que finalizamos la recaudación tributaria, alcanzó los 1,174 millones. Eso representa un incremento de 188 millones respecto a noviembre del 2020. Si lo comparamos con el 2019, sin considerar aquellos valores ocasionales, pues también existe un crecimiento, y eso viene derivado ¿de qué? De la reactivación económica por un lado, pero también del fortalecimiento de nuestros procesos de control. Vemos cómo tanto por el lado de cobro como por el lado de control en nuestras auditorías, de nuestras liquidaciones de pago, pues se está efectivizando esos valores de las recaudaciones generadas, y con ello pues dando paso a mayores valores para el presupuesto general del Estado. Considero que son buenas noticias. Esperamos cerrar el año 2020
21 con noticias positivas en cuanto a recaudación y con ello pues aportar con un mayor porcentaje al presupuesto general del Estado. Claro, y hay que tomar en cuenta que el mes de diciembre es tributariamente alto de manera general por las compras que hacemos los ecuatorianos en estas fechas, y eso va a aumentar la recaudación fiscal sin lugar a dudas. Economista, ¿cuánto es lo que el Estado va a dejar de percibir con la reforma tributaria, con la rebaja del IVA, del ICE en determinados productos? Bueno, en el caso del IVA, por ejemplo, ese esfuerzo, ese sacrificio fiscal que se realiza por la tarifa del 0% en algunos productos involucra un impacto de alrededor de 50 millones. Me refiero a la tarifa cero por pañales, tampones, toallas sanitarias, las mascarillas, los oxímetros, el alcohol y el gel antibacterial superior al 70% de concentración. Eso tiene un impacto de alrededor de 50 millones. Recordemos que también está, por ejemplo, incluido los servicios de alojamiento prestado a turistas extranjeros. Esa tarifa de 0% involucra alrededor de $7 millones y en otros valores referentes a tarifa del 0%, pues también algo de 1.3 millones. Es decir, en lo que corresponde al sacrificio necesario porque tiene su objetivo respecto al impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado con tarifa cero bordea los 59 millones. Por el lado del ICE, pues se eliminó el ICE para los planes de telefonía móvil de personas y de empresas. El tema del ICE también se eliminó para los telefones, para los videojuegos. Todo aquello involucra alrededor de 32 millones en negativo. Y, por ejemplo, en el caso del ICE a las bebidas alcohólicas y cerveza, pues se eliminó las tarifas específicas diferenciadas para la cerveza industrial. Se estableció una tarifa específica de $13.08 para todas las cervezas industriales, y eso da en positivo un impacto de 18.5 millones. Y con ello, pues efectivamente sí ya lo totalizamos con todos los otros impactos, pues se establece que hay un saldo positivo efectivamente derivado de la ley para el crecimiento económico, y con ello pues mayores recursos para el presupuesto, pero también con un gran enfoque de progresividad, porque si bien por un lado se establecen estas contribuciones temporales al patrimonio que bordearán el impacto de alrededor de 728 millones, por otro lado está el impacto en positivo de esta nueva fórmula de cálculo del impuesto a la renta, que tiene un enfoque, repito, de progresividad, y quienes más tienen sean los que deban cancelar. Pues por otro lado se establecen estas tarifas de 0% a bienes de consumo general, de consumo masivo. El tema de la higiene femenina pues tiene su gran impacto, y es el consumo a corta edad. Ya cuando empezamos pues las mujeres con nuestro ciclo, empieza justamente a darse ese efecto en la ciudadanía en general, y con ello pues se logra atender los diferentes objetivos planteados con esta reforma, que actualmente está ya en vigencia la ley derivada de ese proyecto planteado. Hay valores que no son susceptibles de cálculo, pero es dineros que resigna el Estado por beneficios, vale decir, estos dirigidos a el sector turístico, por ejemplo, 12 fechas en el año adicionales a los feriados, en los que se reducirá 4 puntos el IVA para el sector turístico, y que se lo deberá establecer con un decreto del presidente muy probablemente. No se sabe cuánto va a dejar de recibir el gobierno, el fisco en suma, pero va a ser un beneficio para el sector turístico, 1. Y 2, que se me ocurra ahora en la cabeza de memoria, el tema de la importación directa de combustibles, que también no va a pagar IVA. Así es, ahí también se estableció la tarifa 0% del IVA en el caso de la importación de los combustibles derivados de hidrocarburos, justamente en aquellos casos que son destinados para el consumo interno del país, y que justamente no se incrementen los precios y que exista una plena competencia. Respecto a lo que usted mencionaba, Freddy, del IVA, de la reducción de la tarifa del IVA sea feriados o fin de semana, según lo establezca el presidente mediante decreto, pues si bien habrá un impacto negativo en esos 4 puntos que se puede reducir, que está establecido en la ley, no obstante, pues el incremento de las transacciones, de las ventas durante ese periodo, pues también podría tener... Se puede equiparar, dice usted. Tendrá
tendrá un efecto en impuesto a la renta, por ejemplo. Y genera pues también actividad en las otras relacionadas, no necesariamente o únicamente en el tema de turismo, y con ello pues se genera reactivación también, y quizás seguramente pues esa reducción de los 4 puntos que genera un impacto en negativo, que en cifras será menor, pues generará un impacto mayor, no solo en ventas, sino también en recaudación. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, no podemos extendernos más, el tiempo nos lo impide, pero una visión general en la voz de la propia directora del SRI respecto de cómo será la aplicación de la reforma tributaria que ya rige en el país y que la mayoría de efectos empezará a causar con el año fiscal, es decir, desde el 1 de enero de 2022. Economista Marisol Andrade, muchas gracias por habernos atendido.